él está cerca de un lago y todos sabemos que en muchos lagos hay que... Cocodrilos. Cocodrilos. Y entonces él está paseando a su perrito y de repente salta un cocodrilo. Hay una cámara del lago que capta todo. Salta, agarra al perrito, se lo coge en la boca, trata de morderlo, lo lleva hasta el lago y el dueño se mete al lago. No puede ser. Sí, no. Juan. Eso está ahí completito grabado. El dueño se mete al lago a sacarle a su perro de la boca. Era un popi, era un bebecito. Wow. Se mete al lago, un bravo, a sacarle de la boca el perro aquel feroz animal. Wow. Y la lucha fue intensa, la lucha fue intensa. Con el cocodrilo. Se fue a golpes con aquel animal feroz, sufrió heridas, pero logró arrebatarle al perrito. Wow. Logró arrebatarlo, entonces entrevistaron a expertos y expertos comenzaron a decir, mire, usted no haga esto. Si usted vive una situación similar, no haga esto porque está exponiendo su vida. Pero por amor, aquel hombre dijo, yo no podía ver a ese animal feroz devorar a mi perrito, a mi acompañante de tanto tiempo. Yo me compraba otro. Yo te digo a ti. Yo también. Yo te digo a ti que yo lo pensé. Camino lejos de la orilla del lago. Yo te digo, te voy a ser bien honesta. Yo cuando lo vi pensé lo mismo, pero yo que amo tanto a mis dos gatos, yo no sé cómo yo actuaría. Se lo digo honestamente. O sea, una ¿cómo se llama? Una cosa heroica. Sí. Un señor mayor, no era un muchachito, era un señor mayor. Se tiró en el lago a pelearse. Tenía 60 y pico, casi 70 años. Sí, o sea, eso, otro detalle, qué bueno, Fernán, que me aclaras que me lo traes a la memoria, casi 70 años. Ya tengo la curiosidad de ver el video. O sea, tú sabes. Y la gente también, estoy seguro que sí. ¿Tú sabes lo que es con casi 70 años lograr abrirle la boca a aquel feroz lo animal? logró. Sí, le sacó el perro de la boca. Lo salvó. Claro, él sufrió heridas, pero no fueron heridas graves, pero salvó a su perrito. Entonces se ve, eso no fue lo más grande. Lo más grande es que le saca el perro, entonces el perro se queda como que inmóvil, tenía que luchar para salir del lago él solito en lo que el dueño se soltaba del cocodrilo. Y el cocodrilo quedó bien agallado. No quedó muy contento. Quedó con un ojito hinchado. No se pudo comer a ninguno de los dos. Así que el perrito luego él lo coge, lo aprieta. La gente estaba, resaltando el acto heroico, ¿no? Claro. Pero el experto diga, mira, esto fue algo muy peligroso, usted no se arriesgue a hacer eso. Hemos visto muchas personas perecer, pero la pregunta en esta mañana, y le hago a ustedes primero, compañeros, ¿han visto algo de por poco esto pasaba, pero enfrenté con valor las circunstancias y logré arrebatarle de la boca al... No estoy en la lista de los héroes, no he tenido una experiencia ni siquiera parecida. Ajá. No, yo no tengo... Si estás preguntándonos si en algún momento hemos conocido a alguien o nosotros ustedes hemos sido protagonistas. Ajá, ¿no? No. ¿Tú sí? Una historia. Una vez Sabdiel de pequeñito se me ahogó con un dulcecito. Ajá. Quien vino a rescate, quien fue la héroe fue mi esposa, que fue la que reaccionó al verme pasmado. Era como... O sea, el nene se ahoga y Juan está frisado. Ajá. Esa fue mi reacción. Y yo estaba como que sabía que tenía que hacer algo, pero no actuaba. No, ni siquiera, bendito. Yo espero que Sabdiel con esta confesión me perdone. Que te perdone. Y que le dé las gracias a la mamá que fue a su rescate. Eso pasa, uno se frisa en medio de las circunstancias. Mi hermano, yo estaba adolescente y entonces mi hermano, uno de mis hermanos que tenía botes, siempre tenía botes de pescar. Me llevó a pescar con él, tú sabes, nos fuimos para allá, para el área de la Laguna del Condado. Okay. Entonces, la cosa es que pues yo no sabía nadar y veía que el fondo estaba ahí, tú sabes, y él estaba en lo suyo, yo me tiré. Ajá. Y yo no sé cómo, rayo, yo me metí ahí debajo del bote. Wow. Y como no sabía nadar, o sea, con una ola, pues yo me fui debajo del bote, para la parte de abajo del bote. Wow. Y no sabía cómo salir de ahí. Y por más que yo aruñaba el bote, como estaba debajo del agua, no podía agarrarme de ninguna forma. Wow. Por poco me muero. Por poco me ahogo. Por poco. Por poco. Por poco. Pero lograste salir. Aquí estoy. Aquí Jesús en el WhatsApp nos escribe, salvé a alguien de ahogarse sin yo saber nadar. Él no sabía nadar y se tiró a salvar a alguien por poco. Wow. Pierde su vida sin saber nadar, pero salvó
a alguien. Oye, me he atrevido. Que sí que. Osado. Osado. Y yo sé mucha gente así que el furor de querer ayudar, Sí, de querer salvar, de querer prevenir, te lleva a hacer algo. Y tú dices, por poco pierdo esto, por poco mi hijo se hunde en las calles, pero me atreví a meterme. Yo conozco a madres que se meten en los puntos de drogas a sacar a sus hijos. Por poco se me pierde el hijo en el punto de droga, pero lo saqué. Pero sí. Fui y lo saqué. Así que esa es la pregunta que le tenemos al público en esta mañana. 787. El Llena Blanco, por poco. Exacto, por poco. 787-993-9700, porque a veces la adrenalina ayuda, ¿verdad? Sí. Ayuda en ese tipo de asuntos. La adrenalina ayuda y mucho. Sí, porque ese hombre, o sea, yo me imagino que salió del lago y dijo, ¿qué yo hice? Sí, después, ¿qué pasó? Me acabo de entrar a los puños con un cocodrilo. Y de verse las heridas, presumo que diría, ¿qué pasó aquí? Porque yo me atreví a hacer esto. Sabes que yo tuve la oportunidad en mi casa, yo me creía la salvadora y la cuidadora de todos mis hermanos, aún siendo mayor que yo. Y un hermano mayor tuvo una peleita y por poco a mí me dan con un bate porque sacaron un bate para darle y yo me metí y le dije a mi hermano no lo toca, siendo mayor que yo. Es a mi hermano, no lo toca. Por poco me toca a mí el golpe, pero detuve la pelea. Así que... Yo me estoy sintiendo aquí... Yo tengo unos... No llego a la adolescencia todavía. No tengo un acto heroico en mi... Tú sabes. Yo me imagino que en la finca tú tienes varios actos heroicos ahí. Aquí hay gente escribiendo, ajá. En la adolescencia precisamente también... A mí me asaltaron. Yo dejé de usar cadenas precisamente por esa... ¿En serio? Sí, yo tenía 2 o 3 prenditas y cosas y yo, desde entonces yo no soy nada. Y a mí una noche por ahí en Bayamón, en Bayamón, pues en una avenida, caminando, me detuvo un carro, 2 tipos, y me arrancaron las cadenas, pero la cosa es que con una pistola gigante, y me dice, ahora date vuelta, y empecé a caminar lento. Y ahí yo dije, aquí viene el tiro. Por poco... me matan o me muero de susto, pero no pasó nada. Pero saliste adelante. Vamos a la primera llamada. En ruta, muy buen día. Muy buenos días, saludos, bendiciones para todos. Saludos, amén. Pues mira, le cuento 2 anécdotas. En una ocasión cuando mi hijo tenía 4 años, por poco a mí me hacen un carjacking, cuando eso no tenía ni el nombre de carjacking, pero bajé por una calle del área de San Juan y estaba sin alumbrado y había un individuo esperando que alguien bajara, parece, para robar un carro. Yo tenía a mi nene dormido en el asiento de al lado y cuando yo veo a este individuo que me dijo bájate del carro, pues mi susto de que yo me bajo pero mi hijo no lo puedo dejar. Entonces cuando eso estaba en las botellas de Coca-Cola, yo me había tomado una botella de Coca-Cola y yo decía, ¿qué hago? Porque yo no me voy a bajar del carro, que él me mata, y yo decía que me mate, pero yo no voy a dejar a mi hijo. Pues cogí la botella de Coca-Cola y le tiré al individuo, le dio en la cara, y ahí yo me tuve que ir en contra del tránsito por toda la Valdoriotti. No perdí la vida, gracias al Señor. Y salvé a mi hijo, pero fue una experiencia bien horrible. Era eso. Cosa terrible. ¿Qué? Le tiró con una Coca-Cola en la cara. Una lata. Con la botella. Con la Cuando botella. eran de cristal. La de cristal para aquel entonces. Sí, botella. Wow. Botella de cristal. Es que hay gente que Fuerte. Continuamos. tiene cosas. 787-993-9700 está disponible. Aquí hay una persona diciendo, mi hijo tenía como 1 año y medio y cuando se tiró en una piscina yo no sabía nadar. Oye, que hay muchos casos así, pero me tiré y lo saqué. A la verdad que luego temblaba de nervios. Por poco pierdo al hijo, pero me atreví a tirarme a la piscina. Que hay muchos casos como ese. Es como tú dices, la adrenalina te lleva a hacer cosas. Juan, en serio que tú no tienes una sola historia. Aparte del... Yo sinceramente estoy buscando en el file tratando de ser justo conmigo. Ajá. Pero tengo que lucir mal ante todo el país de ni siquiera poder rememorar
una sola hazaña con ninguno de mis dos hijos. Pero, por ejemplo, no has cogido un cantazo de corriente. O sea, donde yo mismo me salvé. Bregando, sí, donde claro. yo fui héroe conmigo mismo. Ajá. Yo creo que ni me acuerdo de Mira, eso. lo que te acuerdas, vamos Dios a la ha sido tan llamada. bueno conmigo, ha sido tan bueno conmigo que yo tengo que preguntarle, Señor, ¿tú sabes por qué me has tenido en tu pecho todo el tiempo? Buen día, buen Te va a día. acordar de una ya mismo. Aló. Buen día. Sí, buen día. Sí. Sí, Buen adelante. día. Yo quiero decirle que en Manatí hay una iglesia que es una iglesia, no sé si Casa de Olivo, no recuerdo, pero anyway, yo vengo con mi sobrino, esa iglesia tiene unas escaleras, tiene muchas escaleras, y yo vengo con mi sobrino bajando la escalera, se me enreda el taco de la sandalia. Ay, Dios mío. No sé cómo fue eso, pero me faltaban como 9 u 8 escalones para bajar. Yo me voy de boca con el nene y caigo, pero bueno, yo no sé, yo le digo que fue una cosa que mi sobrino se iba a reventar la cabeza en el cemento. Imagínate. Eso fue algo horrible, horrible, horrible. Y como dicen ustedes, por poco mi sobrino se hubiese muerto, se hubiese muerto en ese momento. Pero ese por poco a mí me costó por mucho. ¿Saben por qué? Porque por años yo soñaba que yo veía a mi sobrino Sí. muerto, que yo lo veía con la cabeza reventada. Yo veía tantas cosas, fueron muchos años de angustia por esa situación. ¿Sabe? Un por poco a mí me costó por mucho, hasta que tuve que pedirle al Señor que me ayudara a olvidar eso, o por lo menos a estar tranquila. Ujú. Sí, ese episodio. Sí. Gracias, Sí. amiga, gracias. Continuamos en ruta. Muy buen día. Ese cuadro prendido. Oye, el cuadro está prendido y Un por poco. esto es el WhatsApp también. Sí, Tengo buen una para día. Juan. Ajá. Sí, adelante. Yo tengo dos. Ajá, vamos a ver. Yo tenía como alrededor de 13 o 14 años. Vivíamos en Levittown. Nos íbamos a pescar. Mi hermano más pequeño se cae al agua. Y yo vengo y me le tiro detrás de él para poderlo sacar. Ajá. Logré sacarlo. A Dios gracias, está vivito y coleando. La otra fue en Chicago. Yo vivía en lo que llaman en la avenida North Carolina, y cada calle tenía su propia ganga. Pues frente a mi casa se para uno de una ganga y al cruzar la calle la otro. Pues metimos a todos los niños en la alacena para que no pasara nada. Ujú. Pero que mi nene pequeño se sale de allá. Están los tiros que llovían Uy. y yo salí cogiendo donde estaba y lo saco. Mi mejor amiga, se para en el mismo medio de las ventanas donde están los tiros. Volví nuevamente a sacarla. Wow. Pero que a Dios gracias, no hubo herido entre ninguno. Wow, qué Le doy bueno. gracias a Dios porque ella está bien y están todos Wow. bien. Y usted fue la que estuvo como que salvando y moviéndose todo el tiempo. Exactamente. Mira eso. Pues me encantaría que sea mi amiga, ¿sabe? Me encuentra aquí en Nueva Sí, Vida. sí, hay que tenerla cerca. Hay que tenerla cerca. Wow. Por poco coge un Dios te tiro. cuide. Sí. No, que son de las que mete mano. Sí. Sí, no, se paraliza. Yo soy así, fíjate. Yo soy así. Cuando le iban a dar con el batazo a mi hermano, porque se pasaba peleando, y grandote, bien grandote y fuerte, él boxeaba. Mi hermano le dio con boxear y en medio de una pelea, pues sacaron un bate y yo dije, aunque me deja, él no lo toca, me metí en medio de la pelea. Así que lo logré. Me pueden invitar a algunas hazañas de las que ustedes hagan, pero procure que alguien sepa nadar. Si hay un intento de ahogo, yo no puedo hacer absolutamente nada. En pelea, pues trato de mediar, sí, pues con la gracia y tú sabes, la cuestión está de tratar de persuadir hablando, ahí sí me atrevo.
Pero en lo demás, mano, de verdad que Sí. hay cosas que hay gente que tiene mucho en esa parte. Yo creo que el depósito de Dios no fue tan. Sí, si un cocodrilo se va a comer tu perro, no cuente con Juan. Que no cuente con Juan. No, ni el gato, ni el perro. Bueno, un hijo sí. Un hijo sin duda. Sí, claro, como esa hiciste con Zap. clasificación. Sí, claro, como hiciste con Lo que pasa Zap. es que Zap fue un dulce. Lo que pasa es que Zap fue un dulce. Y en esos microsegundos donde yo me frisé, llegó su rescate, que fue su mamá. Pero si es un cocodrilo, yo creo que yo no me friso. Ruta, buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Mi experiencia dígame. personal. Yo Ajá. por poco me ahogaba en la pared. Me puse a flotar y el mar me fue llevando. Cuando me levanté, Wow. estaba bien hondo y me estaba ahogando. Mi hijo de 10 años, el mayor, que el día de San Valentín cumplió 40 años, se tiró a la playa a salvarme. Pero yo con el desespero, yo lo hundí a él. Entonces él le gritó a los surfers: Ajá. auxilio, auxilio, nos ahogamos. Y los surfers vinieron con sus tablas y nos salvaron a los dos. Wow. Wow. Y mi hijo ya cumplió 40 años el día de San Valentín. Y en ese momento tenía 10. Tenía 10. Oye, qué valiente, con 10 añitos tratando de 10 salvar años. a mami. Es igual que... Hoy día es un ejemplo. La suegra lo quiere mucho y me dicen que yo lo crié muy bien. Qué Él bien. ayuda a su Qué bueno. esposa, él es buen hijo. Qué bien. Excelente. Otro más para mi lista de Así amigos. mismo. Te voy a decir una cosa, los surfers son caso aparte. Son No, bravos, son bravos. valientes. ¿Verdad? ¿Da Sí. tiempo para una ñapita? ¿Seguro? Sí. En ruta, buen día. Adelante, buen día. Está rescatando a alguien. Adelante, buen día. Pues mira, aquí hay una para Juan. Ajá. Y dice así, déjame ver porque se me fue. Vamos a ver. Está escribiendo un caballero diciendo que, ¿verdad? Con relación a que Juan no se atreve a decir alguna o que no tiene alguna cosa que contar, dice: dile a Juan que hoy día él es el héroe de muchos cristianos por atreverse a exponer temas que nadie haría, aún provocando para él persecución. Pues, siempre hay alguien que viene a tu rescate, Así que... gracias al oyente. Sí que podríamos llenar, por poco me quedo Que ve callado, pero no valentía lo en mí hice. en algunas Claro. Por poco me quedo callado, pero no lo hice, me atreví a hablar. No, miren, Ya, muchachos, rayo. el cierre de este tema, yo creo que debe ser que los por pocos no son casualidades. Sí, eso es. Dios está en los por pocos también. Y podemos ver a Dios, podemos ver su mano obrar. Por eso muchos fueron librados de ahogarse, muchos fueron librados quizás de coger un golpe, muchos fueron librados de accidentes. Y uno dice, por poco me pasa esto. Es que Él está ahí, aunque nosotros no lo veamos. Y lo importante es reconocer que siempre está y estará a nuestro lado. Y qué bueno que por poco siempre hay alguien, ¿verdad? Que Dios tiene para rescatarte. Así mismo. Para darte la mano. Yes. Las 6:50 Puerto Rico, buenos días, en ruta. He cruzado hasta los mares y he sentido que mis fuerzas desvanecen, pero tú me recuerdas tus promesas y levantas mi cabeza y me dices que no hay más.